Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de modelismo y maquetas. Con este vídeo comenzamos la construcción del HMS Endeavour de la Casa Oakley, el barco más famoso del Capitán Cook, con el que realizaría el primero y el más famoso de sus 3 viajes de exploración por el Pacífico Sur. Con esta serie de vídeos nos iniciamos en el modelismo naval avanzado. El HMS Endeavour fue un barco carbonero, también conocidos como colliers, que literalmente significan eso, barcos carboneros. Estos barcos fueron hechos y pensados para transportar carbón desde el norte de Inglaterra hasta Londres. Aunque originariamente solo contaban con 2 palos, con la llegada de los barcos de vapor con cascos de hierro y la combinación de estos con velas, se llegaron a construir colliers de incluso 4 mástiles. Los colliers de madera tenían una línea ancha y profunda, con una popa estrecha y carecían de mascarón de proa, lo cual les otorgaba ese aspecto panzón tan característico de estos barcos. Estas características tan remarcadas de barco de carga, unido al amplio conocimiento que el Capitán Cook poseía de estos barcos, hicieron que este barco fuese elegido para realizar el primer viaje al Gran Mar del Sur, dado que podía llevar una carga muy pesada y muchos hombres para una travesía tan larga. El Endeavour era una nave de 3 palos. El trinquete y el palo mayor contaban con grandes velas cuadradas, mientras que el palo de mesana poseía velas cangrejeras. Esta variedad de velas que componían el aparejo del Endeavour le ofrecían una versatilidad enorme, pudiendo afrontar cualquier tipo de navegación, incluidas las tormentas más peligrosas que azotaban los mares del sur. Y ya para acabar, solo nos queda recordar que el Endeavour acabó sus días transportando tropas a la guerra de independencia de los Estados Unidos, siendo hundido en la batalla de Rhode Island para evitar un desembarco de tropas francesas. En mayo de 2016, investigadores pertenecientes al proyecto de arqueología marina de Rhode Island descubrieron los restos del Endeavour en las aguas del puerto de Newport, cerrando con esto la historia de este famoso barco. Pasemos ahora al unboxing de este modelo de Oakley. Como veis, se trata de un barco grande, un barco que viene muy bien presentado, un barco que a mí me ha enamorado desde que lo vi la primera vez. O sea, ¿para qué os voy a engañar? Ni en Santísima Trinidad, ni leches. El modelo, la forma, el velamen, la pared, todo me gusta de este barco. Así que he aprovechado y he decidido meterlo como barco de ejemplo de modelismo naval avanzado. ¿De acuerdo? Pero ya os digo, es una elección personal mía porque este barco me parece fascinante. Y este modelo de la Casa Oakley en concreto me gusta muchísimo. Una vez que hemos retirado el plástico que lo envuelve, nos encontramos con este póster. Un póster que está bastante chulo y que nos puede servir para tener una idea de hacia dónde nos lleva el proyecto y de cuál es la envergadura del trabajo que queremos realizar. Abrimos la caja y pasamos a ver la disposición de los distintos elementos que forman este kit. Lo primero que nos encontramos es algo que me gusta mucho de los kits de Oakley. Es ese tipo de cajas para guardar las pequeñas piezas, los cañones, los tubos las bobinas de hilo, etcétera, etcétera, etcétera. Este vídeo no está patrocinado por Oakley, o sea que las cosas las digo como las siento. Este tipo de cajas me parece súper útil, súper práctica y las vamos a aprovechar para un proyecto que tenemos ahí que es una sorpresa. ¿Vale? Pues como digo, tenemos ahí todos nuestros materiales organizados en cajitas para que no se pierda nada y no tenga ningún problema. Vemos las instrucciones son súper detalladas, en eso no hay ningún tipo de pega, con fotos, con planos, con referencias de cómo montarlo, con consejos. Total, como digo, este kit y esta manera de hacer las cosas de Oakley me gusta mucho. Y pienso que sin lugar a dudas son una ayuda enorme, una ayuda inestimable a la hora de afrontar la realización de un proyecto como este. ¿Vale? Estamos hablando de un barco de modelismo bastante avanzado, o sea, después de esto pues solo podríamos ir al modelismo de arsenal para encontrar algo de una dificultad parecida, pero veis, por ejemplo, las explicaciones de cómo colocar las tracas, de cómo hacer el espejo, de cómo la disposición del forro, cómo vamos a tener que colocar las cuadernas, espectacular, ¿vale? Ahí tenéis las cubiertas, los forrados, todo. Ya os digo
que para hacer un trabajo de este tipo, que recordamos que es un trabajo de modelismo naval avanzado, me parece espectacular el libro de instrucciones, ¿vale? Incluidos los planos que vienen al final de este. Como veis, increíble, ya os digo. Ahí podéis ver un detalle de los planos que trae y de la cantidad de planos que trae. Ahí veis el aparejo, cómo colocar las velas cuadradas, cómo hacer todo el tema de la cabullería del barco. No sé, ya os digo, me parece genial, ¿de acuerdo? Y no estamos hablando de un barco excesivamente caro, ¿vale? Para el trabajo que esto tiene y para las horas de disfrute y de entretenimiento que vamos a poder hacer realizando esta maqueta. Por si esto fuera poco, nos trae además un plano detalle escala 1:1 con las secciones más importantes del barco y los detalles más importantes que vamos a tener a la hora de construirlo, ¿vale? Esto es el remate, perfecto. Además, a una escala 1:1 y, por ejemplo, si lo comparamos con el otro plano, el del Albatros, este tiene la opción de que los planos son más pequeños, ¿vale? Está cortado por secciones en vez del otro que viene en una 3, que es brutal de grande y es muy complicado manejarlo. Este viene en algo más que una 4, con lo cual, como veis, pues a la hora de coger medidas, a la hora de trabajar con ello, pues ya os digo que es más manejable. Es más manejable al no tener que abrir un plano tan inmenso como el otro. Pero bueno, esto es una cuestión personal y un detalle que me ha parecido bastante de agradecer en este barco también. Por último, tenemos instrucciones y rollos de garantía y esas cosas que nadie se lee en formato texto, ¿vale? Por si alguno es aficionado a la literatura pesada, pues ahí lo tenéis. Ahí tenéis otra cajita con más piezas pequeñas. Como digo, ya os he hablado de la otra, o sea que con esta no vamos a decir nada más. ¿Veis? Por ejemplo, ahí vienen cañones y vienen piezas del timón, etcétera. Sin más. Seguimos abriendo, vemos eso que no sé lo que es, ¿vale? Vale, eso son una escala de colores, ¿de acuerdo? La escala de colores, porque este barco tiene... no es madera, aunque bueno, podréis hacerlo en madera, pero el original va con ciertos tonos de colores, de azules y distintos tonos a la hora de poder barnizar el barco. Bueno, pues ahí tenéis una referencia de todos esos colores que vamos o que deberemos usar, que no vienen incluidos, ojo, y que necesitaremos o si queremos darle al barco pues el aspecto más real posible. Seguimos abriendo la caja y nos encontramos con estos sobres, ¿vale? Estos sobres tampoco entiendo excesivamente por qué es lo de los sobres, pero bueno, ahí están. Este grande en concreto pues trae las velas que vienen ya cosidas, otro detalle, ¿vale? Vienen ya cosidas, vienen ya preparadas y solo tendremos que darle los últimos toques a la hora de colocarlas. Lo volvemos a meter en el sobrecico para tenerlas ahí y sobre todo pues que no se manchen, es importante, ¿vale? Con barniz o con lo que vayamos a usar. Vemos además una serie de tacos de madera que nos servirán para construir la proa del barco. La proa, creo que sí, supongo que será la proa, ¿vale? Para ayudarnos a hacer la curvatura y poner las tracas correctamente. Otro sobrecico más, pues este caso no sé lo que trae, pues supongo que traerá más piezas porque van todos los hilos, ¿de acuerdo? Pues ahí tenéis todo el tema de los hilos, incluso maderas pequeñas. Pues otro sobre, pues para que no se pierdan las piezas. Vemos que hay 2 tacos más de madera. Ya me parecen demasiados tacos para hacer la proa, pero bueno. En fin, ya veremos después para lo que sirven cuando empecemos a construir. Ahí tenemos ahora el resto de las planchas de corte, ¿vale? Los planos de corte, de cubierta, de quilla, de todo. Una de estas de hilo que se había perdido, que estaba por ahí suelta, pues la metemos en el sobre. Pues como digo, todo el tema de planchas de corte. Cubierta, cuaderna, quilla, etcétera. Vemos que además junto con las planchas de corte viene una plancha de fotograbados. Muy chulo, que nos va a dar un acabado muy pro, por así decirlo. Venga, vamos a guardarlo y las apartamos. Y seguimos con todo el material que trae. Que ya solo nos falta pues todo el tema de
listones, de tracas, de forros, de fin, todos los palos, todos, sí, bueno, palos, bueno, como queráis llamarlo, ¿vale? Con lo que vamos a conseguir hacer el barco, ¿vale? Vienen separados o bastante separados, pues lo cual, pues también a la hora de localizar elementos, pues también nos va a hacer la vida un poco más fácil, que eso, pues siempre es una ayuda. Y ahora que hemos visto todos los materiales que trae este kit, vamos a intentar, ¿cómo os diría? Pues crearnos una caja para poder trabajar por lo menos con más comodidad y poder tener las piezas localizadas y poder transportarlas todas en uno. Y sobre todo, si sois como yo, que lleva varios proyectos a la vez, pues esta manera de organizar vuestro trabajo os va a venir muy bien. Ponemos la tapa y con la misma caja que venía desmontable, donde traía todas las piezas, pues hacemos una especie de forro que nos va a cubrir la tapa. La tapa va a hacer que tengamos una forma de caja y este cartón cuadrado, aparte de tapar el agujero que trae la tapa, nos va a dar la consistencia que necesitamos para que la caja sea sólida y sea fuerte y podamos cogerla y manejar pues todas las piezas de una sola vez. Aunque esto es opcional, pues yo he cortado los sobrantes con unas tijeras y siempre, hombre, pues da un aspecto un poco más organizado y un poco más, no sé, un poco mejor. Pero bueno, como digo, esto es opcional porque los sobrantes tampoco molestan. Ya con la caja hecha, pues solo me queda ir metiendo las cosas más o menos en el orden en el que las voy a usar y un poquito ordenadas para poder, como digo, transportarlas todas juntas y ir cogiéndolas conforme las vaya a necesitar. Como veis, pues dejo ese sobre que os acordáis que eran las velas, pues para lo último, los hilos también para lo último, los tacos, que es lo que posiblemente hará de lo primero que haga, pues ahí a la vista, los palos otra vez, los listones aparte y las cajitas con los materiales que necesito, ahí están. Y como veis, las planchas de corte, que es seguramente lo primero que voy a necesitar, pues se queda arriba. Y como veis, ya lo tengo todo organizado perfectamente. ¿Que necesito listón? Pues cojo listón. ¿Que necesito lo que sea? Pues lo tengo organizado, lo puedo transportar todo junto, almacenarlo todo junto. Y yo creo que esto es una solución bastante buena para el problema de que os he dicho que me parecía, vamos, el único fallo que les puedo yo sacar a este kit es que no tenga una caja sólida y una caja consistente, mejor dicho, para poder tener todo organizado y almacenado. Ahí, como veis, de esta manera yo tengo las cosas, o creo que tengo las cosas a mano, y pues puedo transportarlas todas y lo tengo organizado perfecto para poder tener un flujo de trabajo. Ahí veis que puedo cogerlo sin problema y moverlo para un lado y para otro. Pues como digo, tengo todo mi material necesario para tener el flujo de trabajo de la manera que a mí me gusta. Y bueno, amigos, con esto llegamos al fin de este vídeo en el que hemos hecho el unboxing de este espectacular kit de la Casa Ocre. Un proyecto en el que estoy muy ilusionado porque, como os he dicho, este barco me gusta muchísimo y que promete darnos mucho trabajo y muchas horas de diversión y de vídeos para este canal. Espero que os guste, espero que lo sigáis. Y si alguno, pues intentáis, no al principio, porque como digo, este barco es un barco de un nivel avanzado. Pero cuando veáis 4, 5, 6 vídeos y veáis que podáis, o creáis que podéis, ¿cómo diría yo?, abordar su construcción, vamos a intentar hacerlo paso a paso, muy detallado, muy esquemático, para que entre todos construyamos este barco de la manera más fácil dentro de la dificultad de un modelo como este. Bueno, amigos, pues como digo, ya no me enrollo más, ¿vale? ¿Qué más deciros? Pues que si os ha gustado el vídeo, pues darnos un like, que si os gusta el canal y os animáis a seguir esta serie de vídeos, pues suscribiros, y que muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.